Mañana vamos a adorar el nombre de nuestro Dios, a reconocer su grandeza y su poder y rendir todo nuestro agradecimiento porque Él ha sido bueno con todos y cada uno de nosotros. Y vamos a tener la lectura bíblica que se encuentra en 1 Corintios 16, de los versículos 30 al 36. La palabra del Señor dice así: Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad, temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Alégrense los cielos y gócese la tierra, y digan en las naciones: Jehová reina. Resuene el mar y su plenitud, alégrese el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Aclamad a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna, y decid: Sálvanos, oh Dios, salvación nuestra, recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo: Amén, y alabó a Jehová. Inclinemos nuestros rostros y oremos a nuestro Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por todas tus bendiciones y gracias por permitirnos la vida, por permitirnos reunirnos, Señor, y estar en un mismo espíritu y en una misma adoración. Te suplicamos, Señor, que tú te agrades de cada uno de nosotros en nuestros corazones, que tú, Señor, sigas siendo en cada uno de nuestras vidas, en cada una de nuestras acciones, y que en este día, Señor, podamos salir edificados, fortalecidos, porque tu palabra, Señor, no vuelve vacía. Te suplicamos que tú bendigas al pastor, quien va a tener la palabra para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo lo dirija y que podamos, Señor, abrir nuestros oídos, nuestro corazón y entender, Señor, saber y escuchar qué es lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por todas tus bondades, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Quiero alabarte, más y más aún. Quiero alabarte, más y más aún. Buscar tu voluntad, tu gracia conocer. Quiero alabarte, quiero amarte. Más y más aún, quiero amarte, más y más aún, buscar tu voluntad, tu gracia conocer,
quiero amarte, quiero servirte, más y más aún, quiero servirte, más y más aún, buscar tu voluntad, en gracia y conocer, quiero servirte. Iglesia Emanuel, confesemos nuestros pecados delante de Dios, recordando las palabras del profeta Isaías, que en su tiempo escribió antes de que nuestro Señor Jesucristo fuera enviado a este mundo, teniendo en claro la necesidad que tenemos de un Redentor, de un Salvador. Por lo cual, el profeta Isaías en el capítulo 53, en los versos 5 y 6, que a la letra dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Era necesario un cordero para remisión de pecados. Enviar a su Hijo Jesús fue también ese plan divino de reconciliar todas las cosas en Cristo. Y en esta hora, a través de esta oración, confesemos nuestros pecados para estar en una reconciliación con el Padre a través del Hijo y siendo guiados por el Espíritu Santo. Oremos a nuestro Dios. Amoroso Padre Celestial, tú que vives y reinas en la eternidad y gobiernas a toda esta tu creación, nos presentamos delante de ti, siendo, Señor, condenados a una condenación eterna. Pero en esta hora, Padre, al leer esta porción de la Escritura, en el profeta Isaías, quien nos recuerda que la humanidad se ha descarriado, ha tomado otros caminos, se ha dejado guiar por sus propios pensamientos, no teniendo en cuenta tu nombre en la vida del hombre. Señor, hoy venimos ante ti, porque nos hemos extraviado y hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Contra ti hemos pecado y hemos quebrantado tus mandatos divinos. Señor, hoy venimos ante ti para confesar nuestros pecados que hemos hecho delante de tus ojos, pecados de omisión y pecados de comisión. Señor, perdona todo lo mal que hemos hecho delante de tus ojos, porque nuestra condición es esta, de estar pecando contra ti. Y queremos, Padre, anhelamos tu perdón, un perdón, Señor, que limpie todas nuestras transgresiones, siendo lavados por la sangre de ese Cordero inmolado, que dio su vida para reconciliarnos contigo. Señor, perdona a tu pueblo, de una forma general, de una forma individual. Y Padre, que tú escuches
la oración de confesión de mis hermanos, de mis hermanas, pidiendo perdón delante de ti, de esos pecados que muchas veces nos avergüenza de mencionar la falta que hemos cometido. Pero delante de ti, siendo transparentes, los confesamos. Confesamos, Señor, nuestro pecado delante de ti, quien por esa causa nos impide a adorarte, nos impide a buscar tu rostro. Pero hoy, en este tiempo, donde tú quieres reconciliar todas las cosas a través de tu Hijo Jesucristo, podamos hacerlo con total libertad, confesando nuestros pecados. Escucha a tu pueblo a través de esta oración, donde quiera que se encuentre, ahí, como familia, en la intimidad, poniéndose a cuentas contigo. Perdona, Señor, nuestras iniquidades. Perdona, Señor, toda nuestra obra que ha deshonrado tu nombre, en el trabajo, en la escuela o en el mismo hogar. Señor, que seas tú el que reines sobre todas las cosas y reines en nuestra vida. Padre, que esa obra redentora esté operando en cada corazón que hoy se ha reunido a través de este medio para adorarte. Que sintamos también nuestra carga, nuestra necesidad de ser perdonados por ti. Padre, que no te acuerdes más de nuestros pecados, que podamos vivir en total libertad, dándote toda la honra y la gloria a través de este culto. Que sintamos tu perdón, que podamos también andar como hijos de luz y darte a ti toda nuestra alabanza a tu nombre. Señor, que tu Espíritu obre y dé el perdón a tu pueblo, porque tu Hijo Jesús ha consumado la obra y en su nombre creemos que tú nos has perdonado y que tú, Señor, sigues obrando en esta tu iglesia, en cada familia y en cada hijo y en cada hija que ha confesado que Jesús es el Señor. Y en ese nombre oramos y te alabamos. En el nombre de Jesús. Amén. Paz,
los conflictos con el tentador. Gloriosa paz, perfecta paz, Cristo amante me hará vencedor. Tengo dulce paz, 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 gloriosa paz, 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 perfecta paz. Desde que Cristo mi alma salvó, tengo dulce paz. Primero de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 5. La palabra de Dios dice: la fe que vence al mundo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Vamos a hacer la oración por el mensaje. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre mío, en este día te damos las gracias por este nuevo día, Padre. Padre, te pedimos que le des al pastor la sabiduría y el entendimiento para que lleve a cabo la palabra, Padre. A pesar de las circunstancias que estamos pasando, nuestra fe sigue creciendo, Padre, día a día. Te damos las gracias, Padre mío, en nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. En la celebración de los 503 años del comienzo de una reforma religiosa, nosotros, siendo herederos de esa reforma, hoy celebramos a nuestro Dios con total libertad, conociendo su palabra, sabiendo de la necesidad que tenemos de un gran Redentor, sabiendo y conociendo que es solamente por la gracia de nuestro Dios, a través de su Hijo Jesucristo, quien nos reconcilia con Él a través de esa obra que comenzó hace mucho tiempo, para que el hombre viviera adorando a ese único Dios vivo y verdadero. Por ello, el logo que hoy me acompaña es el logo conocido como la flor de Martín Lutero, donde usted puede ver 5 hojas, 5 pétalos, de las cuales nos hace recordar las 5 columnas de la Reforma basados en la Escritura. Recordándoles que esas 5 solas son solo la Escritura, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria, en la cual emana de la Escritura. Pero yo en esta hora quiero que veamos una de ellas, solo la fe. Y he titulado en este día el tema, nuestra fe. ¿Cómo está hoy, a 503 años de que comenzó la Reforma? ¿Cómo la estamos viviendo usted y yo? ¿Cuál es el sentido de ser protestante en medio de un mundo que se resiste y se niega a ver a ese Dios todopoderoso obrando aún bajo esta pandemia? El hombre, por naturaleza, busca algo genuino. Y esto no es un tema nuevo. Ha sucedido desde que comenzó la historia, donde los hombres han buscado, han anhelado, han pasado vidas enteras buscando el realismo,
y la satisfacción, pero estos hombres la han buscado en las riquezas, en las emociones, las conquistas, el poder, el aprendizaje e incluso en la religión. Y muchas veces no han encontrado una satisfacción para su vida. Muchas veces quieren algo genuino, pero hay una gran diferencia en querer algo genuino y hallar algo genuino. Son dos cosas diferentes, totalmente distintas. Quiero poner un ejemplo. Cuando un niño pide una bolsa de algodón para comer, uno cree que va a comer algo y al dar la primera mordida, muerde a algo que es nada. Una ilusión, algo que usted va a creer que va a morder esa bolsa de algodón y cuando llega a su boca se deshace e incluso llega a tener una mordida a algo falso, algo que no tiene nada. La humanidad pasa vidas enteras buscando eso. Pero hay algo dentro de las Escrituras donde un discípulo, un apóstol, habla de algo que es real y es genuino, y es la fe, y es algo en la cual se cimienta, se enraiza la vida de un creyente. Por ello, la primera epístola de Juan, escrita hace siglos, trata acerca de un tema siempre actual y no ha pasado de moda y hasta el día de hoy sigue vigente. Y ese tema es la vida que es genuina. Pero esta vida genuina se marca o marca la diferencia en algo en la cual no se puede ver a simple vista, pero sí se puede observar en el actuar de cada creyente, recordando que el mismo apóstol Juan, siendo él hijo de Zebedeo y de Salomé, quien fue discípulo de Jesús, el más joven de todos ellos, de ese llamado que Jesús hizo a sus discípulos, Juan fue el más joven y fue el último en morir. Y él también vivió y sufrió situaciones no tanto como los demás discípulos, pero él vivió algo que posiblemente lo estemos viviendo usted y yo. En el año 70 después de Cristo, fecha de la destrucción de Jerusalén y entre ella el templo, por el ejército romano, por el imperio romano, Juan abandonó la ciudad para ir a Éfeso y continuar ahí pastoreando y ministrando la palabra. Encontró también algo muy importante. Hubo un cambio de adoración. Ya no estaba en el templo, e iba con la iglesia, ahí en los hogares, como usted y como yo hoy estamos, confinados en los hogares. Tal parece que hoy extrañamos el templo, pero también hay que recordar que hoy bajo esta pandemia estamos encontrando una nueva forma de adorar. Ahora, no hay que acostumbrarnos a este medio. Esto es algo anormal. Pero la iglesia ha encontrado la forma de adorar a ese Dios vivo y verdadero. Y nuestra fe sigue manifestándose a través de estos medios, dando testimonio que somos de un pueblo. Y hoy nos unimos a través de estos medios, porque no podemos estar hoy unidos por esa pandemia que todos ya sabemos.
Juan, en aquella ocasión también, él vive esa separación, ese aislamiento con sus hermanos y se va a otro lugar para seguir adorando. Hoy, en nuestros hogares, sigamos adorando a nuestro Dios, dándole toda la honra y la gloria, dando una vida que es genuina. No importa que nos cierren los templos, pero la vida genuina de adoración es ahí donde tú estás, con los tuyos, en tu casa, con tu familia, reconociendo de ese Dios vivo y verdadero, poniendo la mirada en Jesús. Por ello, Juan, en esta carta, había descubierto que la realidad que satisface al hombre es la fe puesta en el Hijo de Dios, en Cristo. No se halla en las cosas materiales, ni en las emocionales, sino en una persona, en única persona que vive y reina por toda la eternidad, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Por ello, la fe santifica el corazón y la purifica de los deseos sensuales del mundo, por la que usted y yo muchas veces somos tentados a abandonar esa fe y seguir con los placeres de este mundo. Pero esto no debe de desviarnos de la mirada puesta en Jesús. Hoy el mundo debe de conocer dónde está nuestra fe, dónde estamos cimentados, no dejándonos de influenciar por lo que el mundo hoy ofrece, sino en el verdadero, que es la palabra, en algo que es real, que es genuino, que nada ni nadie nos pueda también engañar o meter filosofía, sino es la misma escritura. El verdadero cristiano vence a el mundo por algo que usted y yo conocemos y que deberíamos de saber hoy más que nunca, por la fe. En los días pasados, como Iglesia Emmanuel, hemos estado leyendo el libro de los Hebreos y vimos el capítulo 11 de Hebreos, esa fe, donde encontramos la definición, donde también nos habla de esos hombres que por fe anduvieron en este mundo, no dejándose influenciar por lo que el mundo les ofrecía en su tiempo y en su momento, sino con la fe. Ellos siguieron adelante. Y Juan escribe al respecto de eso. En ello vemos la vida, la conducta delante de los ojos de Dios en esta tierra. Él no puede estar satisfecho con este mundo. El creyente no debe de estar satisfecho en ese mundo por lo que estamos viendo y estamos atravesando. Por ello, en esa hora, vayamos a las Escrituras y recordemos lo que el apóstol Juan nos habla al respecto de esto, diciendo que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo y hace un parteaguas, pone un punto de inicio. No todas las personas pueden ser partícipes de esto, solamente aquel que cree en Jesús. Solamente en Cristo Jesús es nacido de Dios. La obra redentora está ahí. Es algo que comienza. Es algo que está ahí, inmerso en la divinidad en favor del hombre. Por ello, la Escritura nos habla en esta primera carta de Juan a esas iglesias, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Por ello,
encontramos algo que este Evangelio nos da vida, nos ha dado una nueva vida en Cristo. Por ello, podemos decir que vivimos por la fe, porque la conocemos, porque sabemos en dónde estábamos parados antes. Si usted ha seguido las predicaciones previas a esta, hemos dicho que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero esa salvación tan grande que ha llegado a nuestras vidas a través de la obra redentora de Cristo y poniendo nuestra fe en Él, vivimos. Somos nuevas criaturas. Somos parte de su pueblo. Nuestra fe comienza ahí a vivir, a andar, porque hemos nacido de nuevo. Ahora yo quiero hacerte una pregunta. ¿Has nacido de nuevo? El Evangelio de Juan nos habla al respecto de eso, de un hombre que también fue confrontado con nuestro Señor Jesucristo, diciéndole que era necesario que naciera de nuevo. ¿Y tú ya has nacido de nuevo? Hoy es el tiempo para que también pongas la mirada en Jesús. Vivimos por fe, recordando que esto comienza en algo que usted y yo vemos en el poder del Evangelio. Vayamos a la carta a los Romanos, capítulo 1, verso 17. Mire cómo es que el apóstol Pablo en esta carta habla también al respecto de la fe. Dice la carta a los Romanos en el capítulo 1, verso 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y por ello es necesario también ver la historia de la salvación que comienza en Dios y termina en Dios. Pero esta se tiene que revelar por fe. Ese hombre llamado Martín Lutero, en su tiempo y en su momento, vivía en una oscuridad. Pero cuando él conoció, el Espíritu de Dios le reveló a través de las Escrituras esa gran verdad. Él comenzó a vivir, él comenzó a andar en su tiempo y a hablar de esa gran fe en Dios, pero puesta en el único Dios vivo y verdadero, no en los santos, no en los pedazos de madera, no en todo lo que en aquel tiempo habían fabricado para tener pasiva a la iglesia. Él comenzó a vivir como usted y yo estamos viviendo hoy. Vivimos por la fe, y eso es lo que habla también a este mundo, que somos creyentes, que somos hijos de Dios, que somos un pueblo que camina por fe poniendo la mirada en ese Cristo y en ese Cristo resucitado. Por ello, también nos habla Gálatas, y vayamos al libro de Gálatas, capítulo 2, verso 20. Mire cómo también en esta carta encontramos al respecto de la fe. Gálatas capítulo 2, verso 20, que nos dice de la siguiente manera: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es también la parte que marca la diferencia de un creyente que alaba y bendice el nombre de Dios y que camina a través de este mundo por fe, porque ya no lo hace en sus propios anhelos y deseos, sino lo hace en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo.
Por ello, también usted en este mundo, nuestra fe debe darse a conocer en el caminar de todos los días por este mundo. Andamos por la fe. Segunda de Corintios 5, verso 7 nos habla al respecto de esto. Segunda de Corintios nos habla de ello. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 7, nos dice esas palabras. Porque por fe andamos, no por vista. Qué maravilloso es andar por fe, creyéndole en todo tiempo y en todo momento a ese Dios todopoderoso. Porque estamos convencidos, estamos confiados en que Cristo reina en su vida, en mi vida, y reina en toda esta creación. La soberanía de Dios se ve envuelta en esa pandemia también que estamos viviendo. Y nosotros confiamos en Él. Y nosotros andamos aún en medio del valle de sombra de muerte, confiados en aquel que ha resucitado. Y ese es Cristo Jesús. Por eso andamos por fe. Y la fe debe de hablar también en algo genuino, en algo que es real, que damos testimonio de esta fe puesta en Jesús. Y para ello el apóstol Juan dice en esto, y regresando a esa carta a Juan, en la primera carta, en el capítulo 5, verso 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. En esa fe que Dios nos ha dado esos mandamientos para que andemos con rectitud, y así se lo dijo también a ese siervo llamado Josué: pon siempre delante de ti esta ley, no te desvíes ni a diestra ni a siniestra. La fe por delante, también creyendo en los mandatos divinos. Y el apóstol Pablo trae a nosotros esto. En esto conocemos que amamos también a los hijos de Dios, dando testimonio cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Andamos en rectitud, dándole toda la honra y la gloria, en obediencia, apegándonos cada día a esos mandatos. Esa es nuestra fe que nos mantiene al caminar firmes en este mundo. Por ello, también, siguiendo en esta carta, el verso nos dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Para muchos creyentes, o para aquellos que están titubeando si quieren vivir una nueva vida con Cristo, a veces se les hace pesado los mandatos de Dios. Pero el apóstol Pablo nos habla al respecto de eso, de esa ley también que es la que nos conduce. Y el apóstol Juan también nos habla al respecto de esto, que estos mandatos no son gravosos, sino al contrario, son un deleite. ¿Lo crees así, mi hermano? Verdaderamente es un deleite el escudriñar las Escrituras. Jesús lo dijo: escudriñen, vean esos mandatos, porque esos son los que hablan de mí. Así lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Y cada vez que usted y yo leemos la Escritura, vemos esos mandatos divinos y para nada son gravosos. Y estos mandatos nos mantienen firmes para andar con rectitud delante de Dios. Porque mire lo que dice la Escritura en la primera carta a Juan. De Juan, en el verso 4 del capítulo 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Cuando uno ha entendido los mandatos divinos, cuando uno se deleita,
Cuando uno comprende lo que el Salmo 1 dice, que en su ley medita de día y de noche, uno nace con una nueva visión de este mundo. El verso 4 nos dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Y cuál es? Nuestra fe. Y nuestra fe está cimentada a partir de que pusimos la mirada en Cristo, que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y a partir de ese día andamos por fe. Y hoy, bajo esta pandemia, debemos de estar firmes por la fe. Firmes atravesando esa prueba de valle de enfermedad. Estamos firmes por nuestra fe y esta fe vence al mundo en la victoria que Cristo ha hecho a través de su vida en esa cruz, consumando todas las cosas. Estemos firmes por la fe y vayamos para afianzar lo que estoy diciendo en el libro de Segunda de Corintios. Una vez más vayamos a la carta a los Corintios y ahí leamos un pasaje donde nos habla al respecto de algo maravilloso. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 24. Dice la Escritura de la siguiente manera en Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 24. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes, firmes y cimentados, convencidos en quien hemos creído, en ese Cristo que ha vencido a la muerte y vive por toda la eternidad. Estamos firmes y nuestra fe hoy se manifiesta. Por ello, esa historia la debemos de entender, que no es para vanagloriarnos por la fe, sino al contrario, entender esa doctrina vertebral de la fe cristiana, que parte de esa reforma religiosa, partiendo de lo que Juan decía en su evangelio en el capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Martín Lutero lo entendió y lo asimiló y también lo proclamó en su tiempo y en su momento, modelando una fe firme delante de sus contemporáneos. Y usted y yo fuimos justificados por la fe. Así lo dice el apóstol Pablo a la carta a los Romanos, en el capítulo 1, verso 17, la cual ya hemos leído las escrituras en esta porción de este verso, y esa es parte esencial de la reforma. Por ello, usted y yo fuimos justificados por la fe que hemos puesto en nuestro Señor Jesucristo. Vayamos una vez más a Romanos y verifiquemos el capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 1, donde parte también nuestra fe. Dice el apóstol Pablo en esta carta: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No por las obras, no por tus méritos, no porque te portes bien, sino en Cristo, porque hemos nacido
porque la obra se ha manifestado en nuestras vidas y hemos sido justificados por esa fe tan grande que hemos puesto en nuestro Señor Jesucristo. Retrocedamos en ese mismo libro de Romanos al capítulo 3, verso 28, para continuar también entendiendo lo que es la justificación por la fe. Dice el apóstol Pablo en esta porción de la Escritura: concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, creyendo en Jesús. Nuestra fe está cimentada entonces en Cristo, convencidos, adorando a nuestro Dios. Por eso el apóstol Juan dice: y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y nuestra fe está cimentada en ese Cristo que ha vencido al mundo. Por ello, esta fe en la cual usted y yo hemos puesto la mirada en el Hijo de Dios, ahora, hoy en día, en este siglo XXI, tiene que seguir creciendo. Y usted y yo crecemos en fe. Estamos obligados a seguir creciendo. El ser humano no se puede quedar por mucho tiempo en una estatura. Desde que nacemos vamos creciendo. Y cuando nacemos usted y yo en Cristo, también tenemos que crecer en esta fe. Así lo habla también esta porción de la Escritura, y me acompaña a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3. Mire cómo el apóstol Pablo también en torno a esto dice que crezcamos en fe. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3 dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Una fe que se relaciona también con el pueblo, con Dios y con el prójimo, manifestando que estamos creciendo en esa fe, una fe que va también avanzando en la vida del ser humano cuando es nacido en Dios. Así lo podemos ver en muchos de los hombres. Y Martín Lutero, en su tiempo y en su momento, también creció en esa fe y escribió lo que escribió. Compuso también algunos himnos en los cuales también mostraba su fe. Uno de los himnos maravillosos es Castillo Fuerte, es nuestro Dios. Poniendo la fe, poniendo también esa firme convicción y andar en fe cuando su vida estaba en peligro de muerte, como lo estuvo también con el apóstol Juan huyendo de Jerusalén, y como usted y yo también estamos huyendo de esta pandemia. Nuestra fe, yo sé que va a crecer ahora que termine todo esto, y si Dios nos lo permite, volvernos a reunir en su santo templo, muchos crecerán en esa fe, y en una fe no fingida, en una fe genuina, real, que se da a conocer en este mundo. Por ello, también, con nuestra fe debemos agradar a Dios. Así lo encontramos en ese capítulo que leímos en días pasados como iglesia, en Hebreos capítulo 11, donde nos habla de la definición de fe, pero también que nos hace recordar algo muy importante en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, y es imposible acercarse a Dios, porque es necesario que creamos que Dios vive y reina. Andar
como hijos de la luz, agradando a Dios por nuestra fe. Nuestro Señor Jesucristo siempre lo habló a esos hombres, a esas mujeres que se acercaron y pidieron algo en Jesús. Y Jesús les decía, tu fe te ha sanado. Porque andaban agradando a Dios en su caminar, viviendo, y estaban firmes que el único que podía sanarles era Cristo. Esa fe, hoy más que nunca, se debe de manifestar en medio de esta pandemia. Por ello, también como hijos de Dios, al andar en la fe, también hasta el último día de nuestra vida, moriremos en la fe. Hebreos, capítulo 11, nos dice al respecto algo muy interesante en el verso 13. Después de haber dado una lista de los hombres que anduvieron por fe en su tiempo y en su momento, culmina con estas palabras diciendo, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Morimos en la fe, sabiendo que estamos de paso por este mundo, y nuestra fe habla también en torno a donde estemos caminando, en el trabajo, en los diversos lugares donde estamos. Pueden mirar en nosotros esa fe. La lista de Hebreos es muy interesante. Cómo es que pasaron a la historia esos hombres llenos de fe. Hubieron más. Pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo pasarás en la historia bajo esta pandemia? ¿Cómo será escrita tu fe delante de Dios y delante de los hombres? Para Juan, en su tiempo y en su momento, él habló de ese Dios, adoró a Dios aún en la iglesia de Éfeso, y también fue exiliado, llevado a la isla de Patmos, pero también él continuó firme en esa fe. Martín Lutero también murió en esa fe, dándole toda la honra y la gloria, y a 503 años seguimos recordando a este hombre. Él seguramente nunca pensó que iba a quedar en la historia como uno de los reformadores, pero Dios usó a este hombre para instrumento que revelara esa luz, que es solo por fe, no por obras, es por la fe. Nuestra fe ahora da testimonio bajo esta pandemia. Este es el tiempo y esta es la oportunidad para que usted y yo también agrademos a Dios por nuestra fe. Así que, hermanos, los que han nacido en Cristo, somos transformados y renovados mediante la fe. Por ello, es la fe la que nos salva y es la fe la que nos mantiene firmes. Por ello, somos salvos por la fe y caminamos por fe. Somos hijos nacidos de Dios por nuestra fe en Jesucristo. Vivir solo por fe significa que tenemos una nueva identidad con Cristo. Nuestras obras son una consecuencia natural de nuestra fe. ¿Cómo estás viviendo esta fe? Nuestra fe hoy marca también la diferencia en este tiempo, en este siglo XXI. Que Dios bendiga su palabra y añada bendición a nuestras vidas. Oremos a nuestro Dios. Padre bendito, tu palabra ha sido expuesta. Que esta palabra no vuelva vacía. Gracias, Señor, porque esa luz llegó a nuestras vidas y nos dio un nuevo nacimiento para salvación.
Y Padre, hoy tú nos haces recordar que en medio de esta pandemia vivimos por la fe, andamos por fe, estamos firmes en esta fe, sabiendo que fuimos justificados por la obra redentora de tu Hijo Jesucristo, por la fe que hemos puesto en Él. También tú nos haces un llamado a que crezcamos en la fe para agradarte en todo lo que hacemos y también prepararnos para ese día de ese encuentro contigo al morir. Señor, que nuestra fe sea agradable delante de tus ojos. Oh Dios eterno, gracias por tu palabra y que ésta no vuelva vacía. Te lo pedimos y te lo suplicamos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar, hermanos, el himno número 249. Gloria a ti, Jesús divino. Gloria a ti, Jesús divino. Gloria a ti por tus bondades. Gloria eterna a tus piedades, querido Salvador. Me amaste con ternura y por mí en la cruz moriste. A tal grado me quisiste, querido Salvador. Tengo fe solo en tu muerte, pues con ella me salvaste. Vida eterna me compraste, querido Salvador. Te veremos en el cielo, a vivir contigo iremos. Tu presencia gozaremos, querido Salvador. Ten valor cristiano, Cristo es tu mejor amigo. Él te llevará consigo, Jesús es tu Señor. Hermanos, la Junta de Diáconos los extraña y les envía un fuerte abrazo a toda la iglesia, esperando verles pronto. Es nuestra oración que Dios cuide de su pueblo en esta época tan difícil. Recordemos la promesa de Dios que le hace a su pueblo en Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Les damos gracias, hermanos, por todas sus ofrendas y contribuciones que han enviado hasta el día de hoy y estoy seguro que el Señor se las multiplicará.
Muchas gracias, hermano. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre bendito que estás en todo lugar, gracias Señor porque tú nos permites, Señor, de alguna forma darte un poco de lo mucho que tú nos das, Padre. Te pido por aquellos hermanos que han perdido su trabajo, Señor, porque tú les proveas, Señor, de una fuente de ingresos, Padre bendito. Y a mis hermanos que todavía lo tienen, Señor, gracias porque han ofrendado, Señor, han diezmado. Bendice este dinero, Señor, y que sea de gran utilidad para tu obra. Te lo ruego y te lo pido en el nombre de tu bendito amado Hijo Jesucristo. Amén. Hoy nos hemos unido a través de estos medios para darle toda la honra y la gloria a nuestro Dios. Que esto no comience a ser una normalidad para nosotros, su pueblo, creyentes en Jesucristo. Solamente es momentáneo y pasajero. Esperemos que muy pronto esto termine para poderlo hacer en la casa de nuestro Dios. Así que unamos una vez más a través de la oración, encomendando todas las cosas en sus manos y poder también interceder por nuestros hermanos que hoy necesitan también de la oración, y al finalizar impartiremos también la bendición pastoral. Oremos a nuestro Dios. Oh Padre eterno, tu pueblo se ha reunido a través de este medio. Señor, anhelamos hacerlo muy pronto en tu casa de oración. Entre tanto llegue ese momento, que esto haya sido agradable delante de tus ojos, que también tu pueblo haya sido edificado a través de tu palabra, que podamos también darte toda la honra y la gloria en palabra, en pensamiento y en hecho a lo largo de esta semana que comienza, en los trabajos, en las actividades académicas, dentro y fuera del hogar y donde quiera que tú nos lleves. Tu pueblo también siga hablando de esa fe que hemos puesto delante de ti a través de tu Hijo Jesús. Señor, tú mejor que nadie conoces la necesidad de tu pueblo, la necesidad de mis hermanos, de mis hermanas. Padre, hoy te estamos dando gracias porque tú nos has permitido culminar otro mes y comenzar uno nuevo. Que tu mano poderosa nos guíe, que podamos seguir avanzando aún en medio de esta pandemia, poniendo la mirada en tu Hijo Jesús y no en lo que está en nuestro entorno. Que andemos, Señor, agradando tu nombre en donde quiera que tú nos lleves. Padre, tú conoces a los enfermos de esta tu iglesia, Emmanuel, y nos acordamos de nuestros hermanos diáconos, de nuestro hermano Joaquín. Confiamos de que tú estás obrando con poder sobre su cuerpo. De igual manera, oramos por la vida de nuestro hermano Iván Araujo. Señor, que tú lo restablezcas, lo fortalezcas y lo prepares, Señor, si así es tu voluntad, en esta operación que viene por delante. Pedimos por sus familias, porque tú suplas las necesidades en cada uno de ellos. Señor, pedimos también por todos aquellos que han perdido su trabajo, que tú suplas las necesidades, que también, Padre, los llenes de bendición. Y también oramos por aquellos que necesitan consuelo de lo alto, porque han perdido a un ser amado. Señor, pedimos en el nombre de Jesús que tú escuches a tu pueblo ahí en esa intimidad contigo, en su hogar, que tú recojas también las peticiones que tu pueblo en esta hora está haciendo delante de ti. Yo no sé, Señor, cuáles son las necesidades y peticiones de mis hermanos, de mis hermanas, pero sí pido
que escuches a tu pueblo, donde quiera que se encuentre, tú seas con ellos, atendiendo la voz de cada familia, de cada padre, de cada madre, de cada hijo, de cada hombre y mujer necesitado, porque tú le escuches y tú respondas a su debido tiempo a esa oración, que tu voluntad sea buena, agradable y perfecta al responder a cada una de las necesidades y peticiones que hoy se levantan ante tu presencia. Bendito Dios, que seas tú nuestra paz ahora que comenzamos este mes. En tus manos encomendamos nuestras vidas, en tus manos estamos, y todo lo que hagamos sea para honra y gloria de tu nombre. Tú eres nuestro Dios, y a ti nuestra alabanza en nuestro andar por este mundo. Bendice a tu pueblo, bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, con tu paz y tu bendición. Iglesia Emmanuel, amigos y hermanos que hoy nos han acompañado, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor eterno del Padre y la comunión con su Santo Espíritu, sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo del Señor, ahora y siempre. Amén.